Chicos, Estás en una clase, Betty. ¿Por qué no avisas? Hemos hablado nosotros. hola, buenas tardes, ¿están ahí? Sí, sí, Cintia, ¿cómo estás? Me parece que yo estoy así, estoy grabando. Estaría bueno que me dijeran si me escuchan. Eh, Creería que estoy en vivo porque dice, no me deja entrar. Sí, a mí también me costó un montón. Lo bueno de esto es que queda grabado, ¿no es cierto? Después ustedes lo pueden ver. Así que no se preocupen. Eh, Hola a todos que están ahí. Me puse estos, sobre todo para escuchar, pero en realidad ahora lo que estoy pensando es que no interactuamos por esta vía, así que da lo mismo, en verdad. ¿Cómo están? Eh, bueno, primero contarles que esa alumna que les pasé hoy en el WhatsApp, eh, está bueno que podamos ayudarnos y ver qué necesita. Eso estaría bueno, está genial. Eh, Ayer, bueno, y algunos me dicen que sí, que pueden escuchar y que se escucha bien. Bueno, genial. Me costó acordarme cómo había hecho la clase pasada para entrar, la verdad. No, no me acordaba, como solo lo uso para ahora. Eh, bueno, por un lado, voy a ver si lo que había pensado para hoy, eh, la verdad es que no terminé de corregir los que me mandaron. Y pensaba tomármelo cuando sea esa semana que van a dar, supuestamente, para ponernos un poquito más al día. Aparentemente habría una semana. Ya nos falta poco. Igual no se preocupen si no los entrego todavía, porque eh, no tenemos un corte de cuatrimestre, o sea que no estamos cortando el cuatrimestre. ¿Mm? Bien, ahí me dicen, me contestan por el WhatsApp. Estoy de paso mirando el WhatsApp también. Como el año va a ser largo, en realidad para mitad de año, para lo que sea el momento de las vacaciones, por así decir, ahí vamos a tener un poco más de tiempo de corregir, capaz, yo por lo menos en lo particular, un poco más tranquila. Lo que sí me interesa capaz es que se vayan suscitando las dudas como para que no lleguemos hasta el fin de año sin tener ningún seguimiento o ninguna devolución. O sea que por lo menos para mí, que me resulta un montón, la verdad lo digo, de corregir, y con esta modalidad de lo virtual, les pediría un poco más de tiempo, aunque sé que vengo pidiendo como 2, 3 clases, pero bueno, no me alcanza el tiempo, la verdad, para corregir tanto. Eso por un lado, porque les debo la corrección. Espero que antes de lo que sea el corte de este cuatrimestre lo tengamos, eh, para poder avanzar. Igual vieron que no hay nota, o sea, así todo igual es bastante, me parece significativo empezar a corregir no solamente las formas de escritura, sino el sentido de la escritura, ¿no? El sentido, es decir, desde qué lugar se quiere transmitir lo que están escribiendo. Por eso es lo que venimos trabajando, es decir, con qué intención lo pongo, para qué lo pongo, qué estoy queriendo decir. Si hay una palabra que no entiendo, la busco, le pongo que no la entiendo. Ahí veo que todos me están saludando y los saludo a todos. Bueno, yo me había traído unos textos como para empezar a explicar un poquito y seguir la explicación del funcionalismo. Eh, Capaz que podríamos hacer, si quieren, eh, total estamos a 16, nos queda 22 el próximo lunes y después ya casi entramos
30 o algo por el estilo, y después ya entramos en julio. Podría ser que la semana que viene, no, la siguiente, en la última de julio, pudiéramos vernos para interactuar. ¿Qué les parece? O sea, que no solamente sea filmado, sino que pueda yo escucharlos para ver cómo van siguiendo en todo esto. La idea es profundizar para llegar a hacer un trabajo que tenga que ver con el funcionalismo. El trabajo es sobre el higienismo social. Lo hicimos el año pasado también, por eso en esta clase no me importa tanto que sea tan expositiva, pero sí me interesaría que en las siguientes pudiéramos interactuar para ver dudas y demás. En este trabajo que vamos a ir armando de a poco, despacio, no va a tener tiempo de entrega como lo vamos entendiendo, ¿sí? O sea, solamente la idea es que nos vayamos conectando con las circunstancias, por así decir. Perdón que muevo un poquito la cámara. En este trabajo la idea sería que pudieran trabajar con lo que se llamó el higienismo social. Y que en realidad fue la constitución del sistema de salud en la Argentina, y que tuvo que ver con una disciplina y una mirada que es justamente la sociología de la salud. Por eso ustedes tenían el texto, estoy como buscando acá mis textos, porque yo la verdad que necesito impresos los materiales por ahora. Supongo que para esos... para todos debe ser una dificultad eso de no tenerlos impresos, pero bueno, yo preciso que esté el material impreso. Me voy acostumbrando, digamos. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos el funcionalismo? ¿Qué habíamos dicho del funcionalismo? Primero, que es una disciplina o es una teoría sociológica que deviene de una teoría anterior, que es el positivismo. El positivismo lo tenemos que ubicar justamente en un momento de surgimiento de teorías de las ciencias sociales que trataban de explicar la sociedad europea de la época, pensando para 1800. Si tuviéramos que poder identificar qué cosas querían explicar para 1800, era el auge del capitalismo, ¿no? Una sociedad desagregada, una sociedad en puro crecimiento y con un montón de problemáticas demográficas. Demográficas, cuando digo demográficas estoy diciendo problemáticas que tienen que ver con los edificios, con las calles, con los hábitos y los hábitos de higiene, de hecho, ¿no? Algo que hoy parece para nosotros súper cotidiano, que es el hecho de lavarse las manos, el hecho de tener un baño, el hecho de el aseo personal o la higiene personal, es una construcción social, no es una construcción natural. Así como de acá a 20, 30 años seguramente va a ser natural para la gente lavarse las manos, ¿no? En su momento, para 1800, estos hábitos de higiene y estos hábitos de comportamientos, hábitos que devenían en comportamientos sociales, no eran naturales y eran a construir. Por eso tenemos que ubicar al positivismo primero como una corriente de pensamiento que va a estar sobre todo de la mano de Comte, pensando una respuesta social a un problema que no se leía socialmente, que no se miraba con herramientas sociales. Este positivismo, voy a leer un poquito el concepto para que les quede, y de hecho al estar grabado ustedes pueden cortar. El positivismo es un sistema filosófico basado en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. Es decir, se toma de las ciencias naturales una forma de mirar que es experimental y se piensa esa metodología para las ciencias sociales.
¿Por qué nos interesa esto? Porque va a ser una corriente de pensamiento que para 1800 suponga un orden en las ciencias, un orden en el conocimiento y un orden en la demografía social en general. Por eso va a venir de la mano de la sociología y va a venir de la mano de la filosofía. Por eso en realidad el positivismo es lo positivo de la filosofía, que era visto para estos intelectuales como una disciplina, la filosofía, que no daba respuesta. Ciertamente preguntarnos por Dios o preguntarnos por la ontología del hombre no tenía sentido para estos intelectuales, y entonces Comte va a desarrollar, Augusto Comte, en Francia, para 1800, este recorrido del pensamiento, ¿no? Y lo va a llevar a categorías que se tomaban en las ciencias naturales para investigar lo social. Y vuelvo a explicar, lo social que era el trabajo, la salud, la alimentación, el ocio, la vivienda, todo lo que hoy está para nosotros totalmente naturalizado en ciencias sociales, ¿no es cierto? Así que, bueno, este es el inicio de lo que luego llamaremos la sociología en salud, o lo que ustedes vieron como el paradigma de la salud biomédica, ¿no? Algo que realmente no es que viene de la nada, sino que viene de una respuesta que se daba para una época en donde no estaba pensado el planteo social, sino que era filosófico el planteo, ¿no? El devenir era a partir de un devenir espiritual, y esto se rompe con los paradigmas. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de paradigmas? El paradigma cosmocéntrico, el paradigma teocéntrico y el paradigma antropocéntrico lo teníamos que ubicar a partir de 1789. Estoy haciendo como una memoria. En 1789, con la Revolución Francesa, se consolida una forma, un modo de producción social, es decir, un modo de relacionarnos socialmente. Pero ese modo, al principio, y hoy vemos que tampoco, pero sobre todo al principio, no va a ser un paradigma que dé respuesta inacabada, es decir, que uno pueda encontrar una respuesta a esa duda existencial de quién soy, sino que ese paradigma se va a presentar de forma caótica, muy similar a lo que nos pasa ahora. Se va a presentar como buscando explicaciones de cómo, para qué y con quiénes llevar adelante esto. Por eso ese paradigma antropocéntrico lo tenemos que ubicar a partir de la Revolución Francesa, es decir, del fin de la modernidad. Es un paradigma que se va a acompañar del racionalismo de 1600, de la reforma luterana de 1500, del renacimiento en las artes de 1700, y para 1800, ya conquistadas esas revoluciones, lo que se va a imponer es una doctrina que es el positivismo. Este positivismo va a plantear justamente nuestras jerarquías en cuanto al conocimiento. Por eso hoy en las escuelas la gente se lleva matemática y lengua y no se lleva dibujo, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un peso académico, pedagógico y simbólico sobre determinadas áreas y no sobre todas las del conocimiento, ¿no? Todas las áreas del conocimiento deberían de tener igualdad de importancia. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos educativamente o académicamente ponderaciones sobre algunos saberes que por otros, ¿no? Independientemente que el profe pueda vehiculizar didácticamente o ayudar a propagar determinados saberes, ciertamente la escuela pondera unos por otros. Y ese orden es un orden positivista, es decir, enciclopédico, es casi que decir, bueno, ¿por qué la A primero y la B después? ¿No? La enciclopedia
va a ser entendida como un ordenamiento totalmente arbitrario, digo, para la época, ¿no? Pero que responde a un determinado orden social. Por eso van a haber factores importantes y actores, sociólogos sobre todo importantes, que van a empezar a poner en práctica estos saberes. En Francia, para 1840, se va a estar pensando entonces el positivismo y cómo va a llegar a la Argentina de la mano de justamente actores positivistas que van a intervenir en lo que va a ser el ordenamiento social de la época. Por ejemplo, en pensar la asociación entre educación y salud y comportamientos o conductas o hábitos sociales y salud. ¿Qué quiero decir con esto? Para 1871 en la Argentina, en lo que era el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que desde 1860 se había empezado a considerar como el territorio argentino, en 1871, con la fiebre amarilla y el cólera, se produce una epidemia, igual que lo que estamos viviendo en este momento. Esa epidemia genera un ordenamiento social diferente, pero ese ordenamiento tenía que estar apoyado o basado en algún tipo de construcción, es decir, en algún tipo de marco teórico, ¿sí? Ese marco teórico es positivista y ese marco teórico va a permitir lo que se llama el higienismo social. Entonces, yo voy a ir subiendo información y voy a pedir que ustedes vayan investigando en la medida de lo posible, porque a veces no hay internet, a veces uno no puede buscar tanto porque tiene un hijo, un marido, un compañero que está buscando información o trabajando con internet, o tiene que cargarle datos, así que pido que se sostenga lo colaborativo y lo grupal. ¿Se acuerdan que habíamos dividido grupos? Bueno, vamos a ir tomando por grupos ese pequeño trabajo y leyendo y avanzando en información en la búsqueda de lo que se llamó el higienismo social. El higienismo social va a devenir de la mano del positivismo europeo, que se va a implantar en Buenos Aires sobre todo, y también de lo que va a ser el biologicismo, que va a venir de la mano de la antropología, ¿sí? O del biologicismo médico. Por eso todas estas teorías nos van a servir para entender el panorama de lo que fue para 1870 la Argentina en el concepto de salud. Esa es un poco la propuesta. El positivismo con el inicio del siglo XX se va a convertir en funcionalismo. Por eso todo lo que vimos nosotros que tiene que ver con funcionalismo, un siglo antes se va a llamar positivismo. Digo esto para que se entienda que el positivismo, que estaba buscando una explicación racional de la vida y de un modo de producción que va a ser el capitalista, con un ordenamiento y una jerarquización de tareas, entendiendo esto una división del trabajo, algo que tenemos totalmente naturalizado, que es que alguien hace una tarea, una enfermera hace una tarea y el médico hace otra tarea. Muy bien, en una casa una persona limpia los platos y la otra persona compra las cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso implica una división de tarea. En un estadio anterior y en un paradigma anterior, todo eso lo hacía la aldea, todo eso lo hacía la familia. Por eso hoy, en una vida en el campo, todavía se siguen sosteniendo esquemas estructurales solidarios y comunales, mientras que en una sociedad moderna y una metrópoli, es decir, en una ciudad, ya esa posibilidad está más perimida, es decir, no está tan de la mano, y entonces tenemos que necesariamente caer en la división de tareas. Y aparte, las organizaciones, por el tamaño de acciones y de funciones, necesitan la división del trabajo, ¿no?
Muy bien, voy a detener un poquito, a ver, me preguntan, todos estos cambios, profe, los del positivismo y lo que busca las explicaciones racionales, ¿serían diferentes momentos en distintos países? Muy bien la pregunta, Cintia. Surge en Francia con Comte. Comte va a ser un biólogo que va a ser discípulo de un industrial. O sea, va a ser el secretario de Saint-Simon. Y Saint-Simon va a ser el que piense que el orden social nuevo de 1800 en Francia tenía que estar en manos de los industriales. ¿Por qué? Porque el industrial era el primero que llegaba a la fábrica y el último que se iba. Pensemos que son esquemas tan diferentes para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la fábrica fue un invento para la época. La fábrica fue el primer lugar que se pensó como un tinglado o un gran depósito donde la gente se juntara a trabajar sin tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? No, con la electricidad y con los avances tecnológicos y fabriles se podía producir sin tiempo, algo que no sucedía así en la Edad Media. Entonces el capitalismo trae una revolución, porque entonces si puedo producir sin tiempo, puedo habituarme en mi vida cotidiana sin un tiempo. Y esto trae un choque cultural enorme, porque es muy similar a lo que nos sucede hoy actualmente. ¿Qué sucedía para 1800? Ya un siglo después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial en Inglaterra y la Revolución Industrial, francesa en Francia. Con el empuje de la burguesía, que va a ser la que tome el capital y el dinero y el trabajo como baluarte, entonces lo que va a suceder es que la ciudad no va a parar, digamos, ¿no? Y si la ciudad no para, por otro lado, no paran los negocios, no paran los centros de ocio, no se para. Entonces, ese campesino que venía del campo, donde si se hacía de noche te vas a dormir porque no hay nada más que hacer, se encuentra con un choque cultural en un nuevo lugar donde debe de producir, o sea, puede tomar tiempos de trabajo nocturnos, porque la fábrica está prendida y porque la fábrica no para. Y también tiene que encontrarse en un lugar hacinado, porque, por supuesto, lo mismo que sucede ahora también, las ciudades siempre traen hacinamiento social, entonces a diferencia de como él estaba en el campo, acá tiene que estar en una pieza, en una habitación, en una casa, en un edificio de departamentos. Todo eso es un gran caos social, pero en Europa, también hago la aclaración. Por eso, donde esto sucede va a ser sobre todo, principalmente en Francia, donde va a ser un motor para la construcción intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Esta crisis del capitalismo va a estar en toda Europa, porque va a estar en Inglaterra, basta ver las películas como Oliver Twist, las películas como Germinal, películas en el cine, digo, ¿no? Que nos muestran una Europa, digamos, de diferenciación social y económica, ¿no? Bueno, esta va a ser la sintonía para toda Europa. ¿Dónde se va a fundar el positivismo? Vuelvo a insistir, en Francia. Pero acuérdense que toda Latinoamérica, que había sido descubierta en 1400, va a estar recién luchando por emanciparse de Europa. Sin embargo, todos nuestros próceres, o la mayoría de ellos, o actores partícipes de la historia argentina, se van a ir a educar a Europa. ¿Quién no? A la Universidad de Perú. Entonces, ahí respondo el chat, que está muy interesante. Entonces, todo lo que tomamos nosotros va a ser un positivismo europeo ayornado, o sea, copiado en una modalidad argentina, en la cual nosotros no vamos a tener fábricas, no vamos a tener ni industriales ni capitalistas
ni obreros para 1810, porque pensemos, para tomar un parámetro, en la Argentina de 1810, recién estábamos pensando en libertarnos, ¿no? Hace poco se festejó el cruce de los Andes, digamos, ¿no? Del 17, entonces, para toda esa época, 1810 a 1840, nosotros en la Argentina todavía estamos con una población muy diferente a la europea. Sin embargo, el positivismo viene y se impone para tratar de encontrar una lógica de orden que por supuesto va a venir de la mano de la orden y el progreso europeo, no latinoamericano, ¿no? Y acá leo otro chat. En los modelos de administración aún hoy se utilizan modelos de ese tiempo, es decir, los paradigmas para el funcionamiento de la administración, por ejemplo, en la administración, por ejemplo, o la forma de incentivo para el trabajador. He leído que mucho de eso sigue presente. Sin duda, en los modelos de administración hay que hacer un corte. Digo, ustedes van a tener los modelos de administración de Taylor, de Fayol, y esos modelos van a ser a fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Si digo fin del siglo XIX, estoy diciendo para 1890, por ejemplo, y para 1900, que sería principio del siglo XX, 1905 y 1920, tengo que estar pensando en la cadena de montaje, en la producción fabril. Entonces, esos modelos de administración, que está muy bien, son modelos de administración que van a ser entendidos para entender cómo se administraban las organizaciones. Y va a haber una corriente que va a ser muy funcionalista, de hecho, y que va a ser la de Taylor, ¿no? Yo creo que las deben haber visto, inclusive Cintia y muchos otros, porque deberían de estar en esos modelos de administración, visto en alguna de sus materias, porque tanto Taylor como Fayol, para 1800 y 1900, principios de 1900, están planteando, bueno, sobre todo Taylor, para 1920, ¿no? Con la producción en serie, están planteando cómo el obrero europeo trabaja para conseguir un dinero, digamos, ¿no? Esto es para 1920. Fíjense que nosotros ahí, este modelo de administración va a ser similar al funcionalismo. Es decir, el hombre es visto o como una máquina o como un organismo biológico. Nunca visto hasta mitad del siglo XX como un ser sintiente, digamos, ¿no? Como un ser que sufre, que tiene motivación, que puede ser motivado, que puede ser impulsado, incentivado. Bueno, esto para principios del siglo XX no está, y no está tampoco en la característica del funcionalismo. O sea, ese positivismo que se traduce en funcionalismo no es posible desde un modelo interpretativo, es decir, no se interpreta. El sujeto cumple un rol, que es un poco las características que hemos visto del funcionalismo, y en ese rol, que viene a ser un papel universal, no existen particularidades. No importa cómo yo, profe, me apropio de esta instancia de intercambio y de enseñanza de aprendizaje, sino que lo hago siguiendo un patrón común a todos los que son docentes. En parte eso sucede así porque nosotros ocupamos socialmente un rol, pero va a venir otra teoría que va a estar aplicada más a la relación y más a la interpretación de esa relación, donde por suerte digamos, la estructura de ese rol va a poder ser más permeable y no necesariamente voy a ser un robot que cumpla funciones y que, bueno, me encuentre agotado en mi propio rol o atrapado en mi propio rol, ¿no? Así que sí, y sí coincido con lo que dice Cintia.
realmente esto se sigue sosteniendo porque es muy difícil desaprender esto, ¿no? Acá me preguntan otra cosa. También está Keynes, que aún está vigente, que es el que fomentó que el consumo es el motor de la economía. Para eso pero eso es a principios del siglo XX. Sin duda, Keynes, economista norteamericano, viene a tratar de resolver, por así decir, con su doctrina económica, el consumo interno del país a partir de la crisis del 30, ¿no? También muy interesante para que lo junten, para que todo esto se entienda como de una forma integral, unida, porque es lo que está sucediendo en el mundo y que hoy estamos ante otro cambio de paradigma. Como estamos tan metidos en el cambio, se nos hace difícil hablar hoy del propio cambio, pero sí podemos tomar distancia y pensar en estos indicadores que bien están diciendo, chicas, como un indicador de cambio o de continuidad, ¿no? Como sería el caso de los modelos de la administración. Y ahora también con el caso del modelo económico keynesiano, que es un modelo conservador que se produce y se impone en todo el mundo, primero en Estados Unidos, a partir de la crisis del 30, esa crisis que hace que los capitales empiezan a perder sentido y entonces se hace necesario que, que cada país vuelva a armarse, se cierran fronteras comerciales, pero desde una lógica económica puramente, ¿no? Y esto reactiva los consumos internos. Sin el keynesianismo, la Argentina no hubiera podido tener un mercado interno. Y si no hay mercado interno, no hay clase media, y no hay clase tampoco. Así que, bueno, eso también es un dato importante. Nosotros en el trabajo nos vamos a ir un poquito para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tratar de entender el inicio del sistema sanitario de salud, que está de la mano entre ese positivismo, que hoy ya lo entendemos, funcionalismo, y las epidemias, como fue el caso de la fiebre amarilla y el cólera. Eso es lo que posibilitó que ese modelo médico biológico se impusiera en una Argentina que todavía no tenía las condiciones económicas, culturales o políticas, porque recién estábamos pensando el Estado, para plantear estrategias diferentes. Entonces solo se toma esa estrategia y que es de la mano de una élite europea y tratando de imponer un orden social. Hasta acá nos vamos a quedar. Ya vamos 30 minutos de audio, y nos vamos a quedar porque después si no me parece que es mucha información. Voy a subir en el Classroom los datos, es decir, el trabajo del higienismo, y voy a hacer una grilla con los grupos. Hay gente que me estuvo mandando que lo hacía solo, perfecto, no hay ningún problema. La idea del grupo es que sume, si resta no, y nadie va a observar, ¿por qué no se juntó? Porque estamos ante emergencias donde realmente no ir al aula es un condicionante enorme. Lo que sí pido la solidaridad de quien ve que el otro no puede, no llega, no se conecta, lo empuje y que el grupo funcione como grupo, no que dos escriban y hagan y los otros dos lleguen al último momento a abrir la puerta, porque no serviría y la verdad que a mí yo no aprendo y en esa lógica. Entonces invito a que todos aprendamos desde ese lugar. Esto no es un secundario, lo están haciendo por ustedes y bueno, sé que no les va a gustar todas las materias, sé que les gustaría mucho más otras, pero si podemos colaborar en que el grupo funcione como un grupo, capaz que lo pueden sostener estos 3 años y resulta muy interesante para todos, ¿no? Así que bueno, haría eso en el tiempo que me falta, y acá lo cortaría. ¿Les parece bien?
Genial, me dice que siempre se ayudan, me parece buenísimo porque son un montón, encima son un montón. Lo sé porque me han ayudado a mí, así que sí, creo que sí, y está muy bueno que eso suceda. Bueno, cortaríamos acá. ¿Les parece entonces? Ahora les subo el trabajo para el Classroom. Yo voy a poner una fecha, pero es totalmente porque me la pide el sistema, nada más. No tiene ningún... No es porque uno lo entrega antes, el otro... No, no, porque capaz que hubo alguien que lo entregó después, porque no tuvo la conectividad, no tuvo la posibilidad. Esto es todo el año. Por supuesto que cuando volvemos de vacaciones me va a ser un poco más difícil corregir y todo, digamos, pero es revisar, es ver si vamos avanzando, pero estamos en libertad de poder modificar estas fechas, ¿sí? Que voy a poner de acá un mes, sería para el último día de clase, y así podemos trabajar bien ese concepto del higienismo de la mano del positivismo y de la mano del funcionalismo. Así que subiría ahora eso al Classroom y nos estaríamos conectando. Capaz ya cuando lo lean y cuando lo vayan trabajando sí estaría bueno el intercambio, porque ahí surgirían las dudas. O bueno, o que el intercambio sea por el chat, pero, pero capaz está bueno escucharnos, ¿no? Y que rompamos también este esquema y puedan hablar. Bueno, corto entonces, me despido y nos veríamos el próximo martes con dudas o con algún avance de inquietud. ¿eh? Bueno, les dejo un saludo y buena semana corta. Bueno, adiós y gracias.